Soy Bravo y esto es Franco y Bravo. Les doy la más cordial bienvenida. Soy Oscar Eduardo Bravo. Estamos los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche a través de la señal de ATV+. Estamos llegando a más de 20 millones de peruanos a través del grupo ATV, con 7 diferentes señales de televisión y a través de las redes sociales, en donde nos pueden encontrar a través de atv.pe. El día de hoy vamos a tener invitados de muchísimo nivel, en donde vamos a tocar temas de importante actualidad. Va a estar con nosotros, ya está con nosotros, el economista Jorge González Izquierdo. Oscar. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Me gusta saludarte, Gracias bienvenido. por la invitación. Nos va a acompañar también el precandidato a la presidencia de la República, Pedro Guevara, y Belén García, la secretaria general del Partido Aprista Peruano, que muchos no la conocen. Vamos a ir con este programa en donde habrá de todo. Aquí comienza Franco y Bravo. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto de Bien, saludarte. gracias, felizmente. Siempre es grato tenerte en un medio de comunicación porque eres un buen teacher, eres un buen profesor, un buen maestro, y como catedrático, pues nos haces entender la economía, que es tan difícil y complicada, de una forma muy didáctica. ¿Qué está pasando con la economía en el Perú? ¿Por qué el dólar ha caído tanto? ¿A qué se debe y cuáles son las consecuencias de lo mismo? Mira, en los últimos 12 meses, el tipo de cambio nominal, como lo decimos nosotros, o para que se entienda fácilmente, el precio del dólar, en los últimos 12 meses ha hecho esto en el Perú. Ha ¿Por qué? caído 5%, un poquito más de 5%. Y desde el 1 de enero de este año hasta hoy día, ha caído también otros 5%, o sea, es 5%. Ese 5% es una caída apreciable. Y la primera pregunta que el ciudadano de a pie, como tú, como yo, nos hacemos es: ¿y por qué está cayendo el precio del dólar si cuando hace poco, el 2021, se fue hasta 4 soles 10 y ahora está así? La razón principal, fundamental, es que hay un principio que dice: para que un precio baje, tiene que haber exceso de oferta, o en términos más simples, ¿qué le pasa al precio de algo que comienza a abundar en términos relativos? ¿Qué le pasa si algo que abunda, Baja. su precio baja? O sea, hay mucho dinero, hay Hay mucho mucho dólar. dólar. ¿Y por qué? Porque está viniendo fundamentalmente de Estados Unidos estos capitales. ¿Y por qué? Porque en Estados Unidos, a consecuencia de la política económica que está poniendo en vigencia el señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha creado mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Entonces hay una parte de los capitales que están yendo a buscar sitios más seguros. Se refugian, por ejemplo, en el oro. Por eso es que tú ves que el precio del oro ha hecho esto. Está subiendo. Y entre ellos se refugian, buscan así y ven a un país como Perú, que tiene todavía su grado de inversión, tiene fortalezas como reservas internacionales netas de más de 80.000 millones, en fin. Y dicen: allá. ¿Cuánto es si llevo mi plata allá? ¿Cuánto voy a ganar? 5, 6, 7%. Ajá, entonces voy. Y esa es la razón fundamental por la que está comenzando a venir los capitales en dólares a la economía peruana. Entonces, ¿Qué tipo de capitales americanos? ¿Qué gringos son? Fundamentalmente ¿Son empresas vienen- grandes, medianas, pequeñas? fundamentalmente vienen lo que se llaman los capitales de corto plazo, es decir, los capitales que vienen a invertir en comprar acciones, comprar bonos, comprar papeles financieros, Esos que etcétera. entran y salen, esos Eso, golondrina que llaman. La prensa lo llama golondrina. Hay otro tipo de capitales que también vienen, pero esos vienen más espaciadamente. Por ejemplo, una compañía minera que quiere abrir una mina en el Perú y trae sus dólares para abrir la mina, pues, ¿no? El costo 5, 6 mil millones de dólares, 3 mil millones de dólares. Ese se llama inversión directa extranjera. Pero los que están causando que el precio del dólar haga esto no son los de inversión directa extranjera, son estos de acá, los que vienen a buscar rentabilidades más o menos rápidas, ¿no? Financieras sobre todo. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Es bueno que el dólar esté bajo o Mucha es malo gente que el dólar esté bajo? En el Perú, y yo lo digo a cada rato, mucha gente dice que eso es Aracho, Machete, estamos bien. el sol peruano se ha fortalecido, algunos dicen es el nuevo dólar. Sí.
No, no es así. Mira, cuando el precio del dólar baja, hay sectores importantes que ganan, pero hay sectores importantes que pierden. ¿Eh? Cuidado, no todos ganan. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, ¿quién pierde? Los miles y miles y miles de peruanos que reciben remesas de sus familiares que están en el extranjero y le mandan dolaritos para que ellos puedan sobrevivir o vivir algo mejor. Cada vez que van al cambista de la esquina a cambiar, le dan menos soles. Claro. Menos soles. ¿Por qué? Porque el precio del dólar está bajando, pues. Ese es como si a nosotros nos bajaran el sueldo toda la semana, porque nos hace daño, nos hace daño. Las remesas son importantes, son miles de millones de dólares que entran. Mira, ya han sobrepasado los 4.000 millones. 4.000 millones de dólares. Ya se está acercando a 3% del PBI peruano. 3%, y con eso pagan luz, agua, estudios, alimentación, vivienda. Claro que no somos como El Salvador, que ahí pesa pues 18% las remesas, ¿no? Nosotros todavía estamos lejos de eso, pero tampoco no es algo que tú digas así nomás, no. Y el otro lado, oye, esos pierden, ¿sí? ¿Y quién gana? También miles y miles de peruanos que ganan soles, pero tienen una deuda en dólares, por ejemplo, un crédito hipotecario o un crédito vehicular. Para ellos, cada vez que hace así el precio del dólar, es como si su deuda hiciera esto. Se achica. Es más fácil pagar. Y así te puedo seguir sacando ejemplos acá que se perjudican y ejemplos acá que ganan, ¿no? Entonces, claro, por eso no se puede decir es bueno o es malo porque hay sectores importantes. Y te cuento algo también, mira, eso va dirigido a las personas que insisten en decir que esto hace que estemos sólidos. En los 60s, Holanda, que ahora se llaman los Países Bajos, hicieron un descubrimiento en el mar de grandes yacimientos de gas y en menor medida de petróleo. Entonces dijeron, wow, comenzaron a explotar y a exportar y se llenaron de dólares. El precio del dólar allá hizo esto. Pero a tal extremo que ocasionó lo que hoy día se conoce en la literatura económica como la enfermedad holandesa. ¿Por qué enfermedad? Los tulipanes. Porque cayó tanto que comenzó a destruir la industria, comenzó a destruir una serie de actividades productivas porque no podían competir con los productos importados. ¿No ves que cuando cae el precio del dólar, cae el precio de las importaciones? Pues. Claro. Entonces vino la enfermedad holandesa. O sea que eso de que porque el precio del dólar baja, eso es, cuanto más baja, más fuerte y mejor, no es así. Así no funciona. Ahora, ¿debemos de preocuparnos de estas caídas del dólar? No, porque yo creo que hay que dejar trabajar al mercado. Lo peor que haría la autoridad, en este caso el Banco Central de Reserva, es tratar de intervenir y ponerle un piso. Ahora, no. Jorge, hay países que están trabajando con dólares. Es el caso de Bolivia, con soles. Es el caso de Bolivia. Claro, porque ¿qué pasa en Bolivia? La economía boliviana, uno de sus problemas grandes que tiene ahora es que no hay suficientes dólares. No hay dólares. Y entonces, se han refugiado en el sol. Claro, pues te refugias en el sol. Porque el boliviano, o sea, la moneda nacional, la inflación está así. Entonces la gente, lo normal es, hay mucha inflación con mi moneda nacional, me voy al dólar, pues es lo típico. Claro. Pero como no hay suficiente dólares, entonces dice, ¿y ahora qué hago? Acate el sol. Ajá, me voy al sol. Claro. Ahora, es un factor político, es un gobierno de izquierda de muchísimos años, que ha sido preponderante en la economía, en la sociedad, en la política boliviana, pero que está viendo que digamos, la moneda peruana prácticamente está sosteniendo en estos momentos gran parte de la economía boliviana, e igualmente el oro peruano, que sale de la zona de Puno y de Puerto Maldonado, que es una grandísima metida de dinero hacia otro país. Sí, es el oro ilegal. El oro negro. El oro negro. El oro negro. Y allá lo está comprando el Banco Central de Reserva con una figura financiera. Pero para mí, modestamente, podría estar cayendo en lavado de dinero, ¿no? El Banco Central de Reserva de Bolivia. No sé,
O sea, el minero lleva su oro y le dan dólar. Claro, o sea, lleva, lo vende, lo compran, ¿no? Pero es peligroso eso, ¿no? Es peligroso. Ahora, se habla que nuestro país camina en automático, que no importa quién sea el presidente. Hemos tenido 7 presidentes en los últimos 7 años, pero sin embargo la economía es boyante. Se habla del milagro peruano. El milagro peruano somos nosotros mismos los peruanos. Si no tenemos chamba nos las inventamos. Pero se supone que nuestra economía en macro está bien. Pero ¿por qué hay esa sensación de que no hay dinero? Que siempre estamos ajustados, siempre estamos con preocupaciones económicas a manera colectiva. ¿Por qué esa sensación? Porque tuvimos 2021, 2022, 2 años seguidos de relativa alta inflación, que recién el 2023, 24 y 25 esa relativa alta inflación ha hecho esto, ¿no? Y sin embargo, recién ahora los ingresos están, en términos reales, poder adquisitivo, se están recuperando. Entonces, la clase media peruana, por ejemplo, ha hecho esto. Entre el 2019, antes de la pandemia, y el 2024, que es la última cifra oficial que se tiene, la clase media en el Perú ha hecho esto. Se ha reducido, ha aumentado la pobreza. La pobreza llegó en pandemia el 2020 el 2019 la pobreza era monetaria, ¿no? Era 20%. Al 31 de diciembre del 2020, del año de pandemia, subió de 20 a 30. O sea, pegó un tremendo. ¡Wow! ¿Qué tal salto? Pero el año 2023, la pobreza en el Perú estuvo más o menos en 29, sin pandemia. Y el 24 ha bajado un poco, está 26, 27,6 creo, una cosa así. Entonces la pregunta es, oye, sin pandemia, yo entiendo que cuando hay pandemia pues nos encerraron, claro, la gente no tenía dinero, pues, se derrumbó la economía, está bien. Pero después ya no había pandemia. ¿Cómo subió tanto la pobreza? ¿Y por qué? ¿No? Entonces hay diferentes causas ahí, pero por ejemplo, el 2023 la economía peruana entró en recesión. Claro. Eso es lo que poca gente o mucha gente no se acuerda. ¿Y qué es recesión? Mira, no voy a entrar a dar una explicación técnica rigurosa, pero voy a poner un ejemplito para que todo el mundo... Con manzanitas, por favor. Así, con manzanitas. Acá tenemos un viejo adagio que dice, del cuero salen las correas, ¿no? Sí. Ya. Si yo quiero sacar más correas, ¿qué es lo primero que tengo que exigir? Que el cuero crezca, ¿no? Si no, ¿cómo saco más correas? Eso llevado a la vida real, ¿qué me dice? Que si, por ejemplo, yo quiero sacar más puestos de trabajo adecuados, más puestos de trabajo, lo primero que tengo que exigir es que el cuero crezca. Pero en la vida real, ¿qué cosa es que el cuero crezca? Que la economía crezca lo suficiente. Recesión es cuando la economía, en vez de crecer, hace esto. Se achica. Entonces ya no puedo sacar tanto más correas, pues ya no puedo generar, por ejemplo, más empleo, más bienestar, etc. Eso nos pasó el año 2023, ¿no? Ahora, respecto a Donald Trump, que está cambiando la economía de su país, del continente, de diversos continentes, es cierto. Que ha generado miedo. Ahí están las muestras de los, no decenas, no centenas, miles, por ejemplo, de peruanos que han empezado a regresarse al país. Gente que tiene 20, 30 años que no han podido sacar sus papeles, pues hay como una psicosis colectiva. Y han anunciado aranceles de hasta el 125% para China, por ejemplo. También han dicho que se van a aumentar los aranceles a Perú, pero Perú estaría protegido por los tratados de libre comercio con los Estados Unidos. Nos ha aumentado el 10%. O sea, ¿qué es un arancel? ¿Qué significa? ¿En qué nos perjudica? Mira, la política económica del presidente Trump, desde mi punto de vista, tiene 4 pilares. Se descansa en 4 pilares. Y los efectos que vaya a producir en la economía norteamericana
y en la economía mundial, ahí está Perú, va a depender de los efectos combinados de estos 4 pilares. ¿Y cuáles son? Primero, su política arancelaria de colocar aranceles a diferentes países. Segundo, su política de expulsar inmigrantes. Tercero, su política de desregulación de la economía. Por eso contrató al hombre más millonario del mundo, Elon Musk, para que le ayude a desburocratizar, para que le ayude a desregular la economía. Ese es su tercer pilar. Y su cuarto pilar es una política fiscal que tiene 2 vertientes. Seguir bajando impuestos a las grandes corporaciones, impuestos a las utilidades sobre todo, a las grandes corporaciones, y subir gasto en algunos aspectos, como armamento, etc. Esos son sus 4 pilares. De esos 4, el que está teniendo más publicidad son los 2 primeros, el arancel y la expulsión de la parte migratoria. De la parte migratoria. Tanto la desregulación como la política fiscal sí tiene también se conoce en la prensa, ¿no? Pero no tanto como los otros dos. Entonces tú me estás preguntando sobre este primero, el arancel. El arancel es un impuesto, solo que acá, por ejemplo, el IGB. El IGB te paga todo el mundo, o sea, todos los bienes, servicios. El arancel es un impuesto que solo se aplica al producto importado, no al producto nacional. No. Y como todo impuesto, entre otros efectos, genera subir el precio, pues, porque cuando te colocan un impuesto a las ventas, te aumenta el precio, pues, del producto que vendes. El arancel hace eso. Te aumenta el precio del producto que importas del extranjero, ¿no? Te baja un poco el precio que recibe el productor y lo que te causa es menor cantidad transada, ¿no? Eso es lo típico. Entonces, los aranceles, mira, lo que dice el presidente Trump es 2 cosas. ¿Sabes lo que dice? Tantos años de globalización. ¿A qué se llama globalización? Que durante décadas el mundo trabajó para todos los países, casi todos, hagan esto. Bajen sus aranceles, bajen sus aranceles, bajen sus aranceles y se acerquen a 0. Estados Unidos, antes del presidente Trump, su arancel promedio era 1.6%, casi 0. Acá en el Perú estamos alrededor de 3%, un poco más quizás, pero por ahí. Y casi todos los países del mundo están así. Entonces el presidente Trump razona y dice, ¿sabes qué cosa? Esto le ha hecho daño a la industria norteamericana. Hemos reducido la industrialización. Claro, ahora es made in China casi todo. Así es, porque si viene un producto chino baratito, entonces internamente no hay capacidad de producir, pues porque con el producto chino baratito no puedo pues entrarle. Claro. Entonces ya no lo hago, pues entonces la industria comienza a achicarse. Y él dice, se ha perdido empleo y se ha perdido importancia de la industria. Y Estados Unidos siempre se ha caracterizado por ser un país industrializado. Entonces dice, ¿cómo vuelvo a reindustrializar a Estados Unidos? Haciendo que los productos importados cuesten más. Claro. ¿Y cómo hago para que cuesten más? Le pongo arancel. Exacto. Entonces, ese es uno de sus argumentos que hace. Las empresas norteamericanas ahora van a tener que fabricar más, Apple, por ejemplo. Así es. Dijo que los que chips, para allá. por ejemplo, para los carros eléctricos, ¿no? Porque ya le subes como si le subieras una pared y lo proteges de la calle, pues. Si la pared está quisito, de la calle le pueden hacer daño. Pero si la pared la pones en 2 metros ya es más difícil que le hagan daño. Entonces, ese es el concepto, ese es su primer argumento del industrializar. Quiero reindustrializar. Pues, y lo otro es que le dice a China, oye China, tú tienes yo tengo contigo un tremendo déficit, ¿no? Tú me vendes a mí como 100 soles y yo te vendo a ti como 50. No hay reciprocidad. Entonces, ¿por qué tú estás mejor que yo? Vamos pues a balancearnos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me balanceo? Hago que China ya no me venda tanto. ¿Y cómo hago que China ya no me venda tanto? Le hago más caro su producción.
¿Y cómo le hago más caro su producción? Subiendo aranceles. Pues mira, nos estás dando una cátedra de macroeconomía. Estos son los momentos en que, digo, la televisión debería de tener más tiempo para hombres como tú, que nos explican las cosas en una forma tan didáctica, tan sencilla, que mi querido Jorge, deberías de tener de verdad un programa de televisión para explicarnos estas cosas que son del día a día, que lo escuchamos en las noticias, pero que no entendemos porque justamente no contamos con un conocimiento sobre economía, que en el caso tuyo pues nos satisface sobremanera que nos hayas dado luces sobre ello, tú como un gran maestro universitario, un hombre que está muy metido en los temas de economía política, y agradezco sobremanera tu gentil asistencia a mi programa de televisión y espero tenerte mucho más seguido porque me has desasnado. Así es simple, querido profesor. Gracias, mi querido Jorge. No, gracias, siempre bienvenido. Oscar. Gracias, Dios te bendiga, Oscar, muy amable, muchas gracias. Bendiciones. Ha sido el economista Jorge González Izquierdo. Cuando regresemos va a estar el precandidato a la presidencia de la República, de orígenes cusqueños, Pedro Guevara, y de orígenes iqueños es Belén García, la secretaria general del Partido Aprista, aquí en Franco y Bravo. No cambie de canal, soy Oscar Eduardo Bravo. Estamos en ATV+. Ya volvemos. Bravo soy yo. Está usted en Franco y Bravo por ATV+. Estoy con el precandidato a la presidencia de la República, Pedro Guevara. Qué gusto de saludarte. Encantado. Un placer. Oscar Eduardo, encantado. He estado viendo tu currículum y dice Master in Public Administration, Edward Mason Fellow in Public Policy and Management, Harvard University. ¿Te presentas en inglés? Bueno, mandamos la información. Yo estudié una maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. Vine de estudiar una maestría en Economía en la Universidad de Londres, estudiar Economía en el London School of Economics y Arquitectura en el Perú en la Universidad Ricardo Palma. Ah, eres arquitecto de profesión. Sí, mi primera profesión. He estado leyendo y me has hecho recurrir al pez en el agua. Recurrí nuevamente al libro de Mario Vargas Llosa para ver las referencias que hacía de tu persona. Y te califican como un buen organizador. Es más, postulaste para diputado en el Fredemo por el Movimiento Libertad e hiciste un buen trabajo de concientización social. Te metiste donde quema la política, digamos. Pero después de el lamentable deceso de Libertad, porque murió, ya no existe, murió tu partido, has decidido fundar una nueva agrupación política que se llama... Yo no soy el fundador es el ingeniero Wilson Aragón. El rey de las falleció, ¿no? Claro, el rey de las frazadas el rey de las frazadas tigre. Cusqueño. Él es el fundador de este partido. Él es el fundador del partido. Y este partido convocó a personalidades como Carlos Añaños. Sí. Y con Carlos, por nuestra amistad y por su trayectoria, decidimos incorporarnos a Perú Moderno. Carlos dejó el partido, nos dejó futbolísticamente hablando en offside, sí, pues, en posición adelantada, y yo tomé la posta como precandidato a la presidencia de la República. ¿Quiénes son los dirigentes principales del partido? Bueno, como falleció don Wilson Aragón. Su hija, creo, es quien... Su hija, Mariela Aragón, es una administradora de empresas de 30 años. ¿Es quien preside ahora el partido? Es la presidenta del partido. Y su hermano Luis Calderón es el secretario general nacional. ¿Cuál es el símbolo del partido? El puente entre el desarrollo y el atraso, el puente entre los sueños y la realidad, el puente entre un país subdesarrollado y un país industrializado. El puente es nuestro símbolo. Pedro, ¿y quiénes son los precandidatos de tu partido o eres el único que está corriendo como para la candidatura presidencial? Bueno, hasta donde yo sé, somos 3 candidatos. ¿Quiénes son? El congresista Carlos Anderson, el abogado Reinaldo López y yo, Pedro Guevara. Ok, ¿y quiénes te estarían acompañando en esta propuesta presidencial? ¿Quiénes son los nombres que estarían acompañando en una supuesta plancha? Bueno, tengo a 2 personas que por el momento están en reserva. Justamente hemos cumplido con el proceso de registrar nuestra precandidatura ante el Tribunal Electoral descentralizado. Tú sabes que el órgano encargado de las elecciones dentro de cada partido es el Tribunal Electoral Nacional. Y ese Tribunal Nacional tiene varios tribunales en cada región. Nosotros hemos presentado formalmente los requerimientos para ser
considerados como precandidatos. Tengo entendido que oficialmente somos los únicos que hemos presentado esta documentación ante el Tribunal Electoral descentralizado. ¿Y por qué quieres ser nuestro presidente? Bueno, desde niño, mi padre cusqueño, mi madre de Abancaicito, ¿Cómo se llama tu padre? Agustín Guevara Velasco, mi madre Carmen Bayón, Samanés. Agustín, ha sido presidente del Club Cusco. Sí, claro, Agustín, claro. Con él se compró el local que estaba en la calle Cuba y luego en Así Almirante es. Guise. Oh, sí, Tú eres el hijo de Agustín. El hijo de Mi padre Agustín. también fue presidente del Club Cusco, Carlos Claro. Bravo Hermosa. Claro. Mira, ve, ¿dónde nos encontramos? Nos hemos encontrado acá, claro, entregó su vida por sus Sí, paisanos, por el claro. club de partidos. Agustín, Y ese caramba, qué local honor conocer a lo tu padre. consiguieron con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Así es. Toda la colonia cusqueña se congrega Así ahí. es, así Qué es. alegría. Qué bueno que tengas eso. Tiene ahorita. sangre cusqueña entonces. Totalmente. Mi familia, todos, Núñez del Prado, Ponce, León, todos. Núñez del Prado del acordeón. Jorgito, Jorgito, el de yo los soy campesinos. acordeonista. Tú bueno. también eres músico, ¿no es cierto? Tú Sí, eres claro, soy acordeonista. músico, compositor. Mis instrumentos son el acordeón, la guitarra y el piano. Ah, qué bueno. Y mi afición por Coco Núñez del Prado es por los guainos, pues ese Claro, guayno extraordinario claro. de... Pau Cartambo. Uf. Pau Cartambo. Pedro, nos hemos quedado en que por qué tienes que ser nuestro presidente. Bueno, desde mi infancia mi padre me inculcó el amor a nuestro país, a su historia, a ese Perú grande, ese Perú maravilloso que fue el Perú antes de la llegada de los españoles y también durante el periodo de la colonia. Pero hay un periodo muy interesante que es el Perú andino que fue ignorado durante el periodo de la colonia. Ese Perú andino en el cual la nobleza incaica tenía las mismas prerrogativas y derechos que la nobleza española. Esa fusión hizo posible que nosotros pudiéramos ser el centro de mayor gravitación económica, comercial, política en esta parte del mundo. Tú sabes que acá en el Perú se acuñaban las monedas más importantes Claro. del mundo. El virreinato del Perú venía desde Panamá Sí. hasta el lugar más al sur de Sudamérica. Y parte de ese Perú andino lamentablemente ha sido ignorado por una visión histórica parcializada que nos ha hecho ignorar esa parte del Perú andino desde el 1542 hasta el 1720 más o menos. Y ese Perú andino y ese Perú maravilloso que fue en la época preincaica, en la época también durante el virreinato, debemos rescatarlo, porque el Perú y la promesa de ese Perú maravilloso está hoy latente. Es un país con todos los recursos inimaginables en términos de la minería, los 28 climas de los 32 que existen en el mundo, esos paisajes maravillosos, esa cultura y ese empuje extraordinario de los peruanos, que a pesar de las adversidades se sobreponen. Estamos llamados a ser un país grandioso, hermano. Y esa oportunidad tenemos que aprovecharla eligiendo bien a partir de la próxima elección del 2026. Ahora, ¿tú quieres...? ¿Y por qué estoy? Sí. Porque me he preparado toda mi vida. Esa experiencia que tú mencionaste con el Movimiento Libertad, el Fredemo, desde su nacimiento marcó mi vida, principalmente trabajando por las personas que no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Y he visto que también has sido consejero comercial de nuestro país en el exterior. Hablas de que has podido con tu trabajo traer miles de millones de dólares. ¿Cómo Sí, así? yo he vivido 20 años fuera del Perú, 12 años en Estados Unidos, por toda América Latina. He podido tener el privilegio de servir al Perú como diplomático 4 años. Y en esos 4 años dirigí la oficina ¿Tú comercial. eres diplomático de carrera? No, yo entré por el lado del Ministerio de Comercio Exterior. Oh, ya, Por Michetur. periodos la labor comercial ha estado en el lado de Cancillería y por periodos ha pasado... ¿Y en qué países has estado? Yo he estado 2 años en Taiwán y 2 años en Bolivia y desde Bolivia dirigiendo la oficina comercial de Bolivia y Ecuador. Y en los 4 años conseguimos más de 2.300 millones de dólares en exportaciones. Y eso se pudo conseguir gracias al equipo maravilloso que me acompañó, tanto en Taiwán, tanto en Bolivia como en Ecuador. Ok, para que el pueblo te elija, ¿qué le ofreces? Bueno, en primer lugar, un equipo y un plan de gobierno que nos va a permitir resolver los problemas desde la raíz. ¿De qué forma? Por ejemplo, con técnicos de primera. Tenemos expertos nacionales y mundiales que no los tiene
o los tiene muy pocos partidos. Un equipo que nos permitirá, que nos está permitiendo elaborar un plan donde decimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué programas, con qué equipos, con qué acciones, con qué cronograma y con qué indicadores de impacto y gestión, para el corto, mediano y largo plazo. Si cayera el gobierno, nosotros estaríamos en condición de asumir la responsabilidad inmediatamente con ese equipo y ese plan. Porque gobernar un país no es solamente dar bonitos discursos. ¿Si cayera el gobierno? No digo, si existiera esa eventualidad, nosotros hacemos un seguimiento y tenemos ya un conjunto de acciones concretas para empezar de entrada en el corto plazo, combatir la corrupción y la inseguridad. ¿De qué forma? La primera responsabilidad de un Estado, el monopolio de la fuerza lo tiene justamente por ese contrato social en el cual el Estado tiene que asignar los recursos. ¿Cómo es posible que nosotros encontremos comisarías donde ni siquiera los policías tienen para comprarse chalecos de antibalas? Pero si hay plata para que los generales tengan carros de lujo, pero no hay para chalecos. Ese es parte del problema. Y la raíz de todos los problemas que nosotros afrontamos está en el Estado. Es como una enfermedad. Cuando uno tiene unas hinchazones, tiene fiebre, esos son los síntomas. El verdadero médico va a la causa de la enfermedad. Y mientras no vaya a la causa, los síntomas van a seguir floreciendo. Y parte de esos síntomas está en un Estado que no funciona. A pesar de todas las dificultades que tenemos en la política, el peruano sale adelante. Pero ¿cuál es el problema? Este Estado. Y este Estado hay que reformarlo. Y el síntoma está en la inseguridad que vivimos, en los servicios deplorables en salud, educación, en infraestructura. ¿Cuántas horas, hombre, perdemos los peruanos porque el Estado no ha asumido su responsabilidad de ordenar el territorio? La carretera central, una de las vías más importantes del país, pasan triciclos, camiones, buses. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que invertir 3, 4 horas para ir a trabajar, para ir a educarnos? 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. Eso es responsabilidad del Estado. Y el Estado, en vez de meterse a lo que es su primera responsabilidad, que es la seguridad física, la seguridad jurídica, la infraestructura, puede ser la salud, la educación, está malgastando recursos, jugando de empresario, dándole recursos, por ejemplo, a esa aventura empresarial de Petroperú y la refinería. Entonces, la reforma del Estado es un punto central para solucionar los problemas. Por ejemplo, en el campo de la seguridad, nosotros en primer lugar necesitamos un plan, porque el plan nos dice qué hacer, con quién, cómo hacerlo. Necesitamos recursos, pero antes que todo, decisión política. La decisión política depende de la presidenta. Si no hay esa dirección, no hay acción. Necesitamos también utilizar toda la tecnología. La tecnología es un recurso potentísimo para nosotros combatir a la delincuencia. Necesitamos utilizar la inteligencia, la investigación, la policía especializada. Se ha dejado de lado la investigación. Lo que antes teníamos con la PIP, recordarás, ¿quién capturó a los cabecillas terroristas? Fueron los investigadores. Claro. La PIP. La Policía PIP de investigación, claro. Efectivamente. Necesitamos una reforma radical de la policía, estableciendo la especialización, por ejemplo, con la policía de investigaciones, con la policía de la Guardia Civil, claro, con la policía republicana, para que esté preparada, por ejemplo, para lugares donde... se rompería la unidad de las fuerzas policiales para que vuelva al anterior sistema. La unidad... trabajando articuladamente, pero con especialización. A la Guardia Civil, a la Republicana y a la PIP. Pero con especialización. No podemos pues tener a guardias en comisarías tratando de investigar al crimen. Pedro, la televisión es así, estamos en los segundos finales. Invito. Y en el mediano y largo plazo tenemos otros proyectos, entre otras cosas, grandes proyectos de infraestructura. Pues mira, Pedro, esta campaña ni siquiera ha empezado. Así es, todavía no ha empezado. Este es nuestro primer diálogo. Te invito muy cordialmente a que conversemos nuevamente. Espero que seas el candidato de tu partido. Te deseo suerte, muchos éxitos
y te doy las cámaras de televisión para que te dirijas a tus partidarios y al país. Gracias. Para que confíen en ti y puedan depositar su voto. Gracias, Oscar Eduardo. Queridos hermanos, el Perú es más grande que sus problemas. Tenemos una historia maravillosa, una historia con defectos, con errores, pero tenemos el potencial maravilloso de despertar a esos peruanos que no se doblegan ante la adversidad. Ese enorme potencial de los emprendedores, de los microempresarios, de esa persona que sale a la calle con su jugo, con su negocio pequeño, hasta el micro, pequeño, mediano y gran empresario, porque la riqueza se va a generar no con un Estado grande, pesado, abusivo que nos aplasta, sino con el concurso de los peruanos y con esa creatividad maravillosa que nos va a permitir hacer el puente entre el Perú y el mundo, para conquistar los mercados no solamente nacionales, sino los mercados del mundo. El Perú es más grande que sus problemas y el puente está justamente para hacer que esos sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias. Ha sido Pedro Guevara Bayón, precandidato a la presidencia de la República. Agradezco tu gentil concurrencia. Huayquey Tupananchis Kama. Un gusto saludarte. Supaiki. Gracias. ¿Eres quechohablante? También. Nuestra generación es difícil, ¿eh? Nuestros padres sí lo hablaban. Así es. Ellos sí lo hablaban el runasimi. Sí. Era mucho más fluido. Señores, cuando regresemos va a estar con nosotros la secretaria general del APRA, Belén García. Ahorita, no cambie de canal, solamente segundos. Ya venimos. El bravo soy yo. Soy Oscar Eduardo Bravo, está usted en Franco y Bravo y para mí es un gusto recibir a Belén García. ¿Cómo estás, Belén? Qué gusto saludarte. Muchas gracias. Por fin conozco a la secretaria general del APRA. Qué difícil, no eres un personaje político mediático. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, secretario general del Partido Aprista fue Alan García y lo veíamos hasta en la sopa. Así es. A ti no. Sí, bueno, somos parte de una nueva generación dentro del partido y el camino se hace al andar, dicen, ¿no? Así que estamos nosotros haciendo un trabajo y por mi parte, como secretaria general, desde que asumí esta gran responsabilidad de poder dirigir los destinos de este gran partido, el partido más importante del país, el cual es el APRA y del cual me siento muy orgullosa de poder ser. Belén, asumes la Secretaría General del Partido Aprista en un momento muy difícil, porque tú eras subsecretaria general y expulsa tu partido al secretario general del partido, que se llamaba Elías Rodríguez. ¿Por qué lo expulsan? Bueno, sucede que nosotros perdimos la inscripción. Creo que ya es conocido que se nos quita la inscripción en un tema bastante dificultoso y el señor Salas Arena pues decide poder quitarnos el registro de organizaciones políticas y la inscripción de nuestro partido. Así que en ese proceso que fue muy doloroso para el partido... Claro, murió el APRA, desapareció. No murió, porque el APRA nunca muere. Nunca muere. Nunca muere, así es. Pero, sin embargo, respecto a la representación, ¿no?, del registro de organizaciones políticas, sí estuvimos fuera. Entonces, en ese proceso había un secretario general, el cual era Elías Rodríguez, quien se ha referido a su momento, y él, bueno, decide formar una agrupación regional en Trujillo. Así es, entonces... ¿Ese fue el motivo por el cual lo expulsan? Ante ello, la Comisión de Ética... ¿Solamente por ese motivo o también habían otros antecedentes en cuanto a su conducta? No, era ese el motivo principal. Por ese motivo. Entonces, tú asumes la Secretaría General del Partido Aprista, ¿desde cuándo? Yo fui electa como subsecretaria general en un Congreso Nacional, pero luego, a raíz de este hecho que te he referido, los secretarios generales de las provincias, de las regiones, con presencia del Comité Ejecutivo Nacional en pleno y la Comisión Política, pues me eligen para poder asumir. Eso fue el 29 de septiembre del año 2021. O sea, hace 4 años que eres secretaria general del Partido Aprista. Así es. Tu principal logro político en tu secretaría general ha sido la reinscripción del partido. El Partido Aprista ha vuelto nuevamente a la lid electoral. Han sido aprobados con más de 37.700 votos. El partido está totalmente inscrito y ahora están en las fórmulas presidenciales. Se habla que ha sido invitada a conformar la plancha presidencial con Jorge del Castillo y Mauricio Mulder, lo que han denominado la plancha búfalo, la plancha fuerte, la fuerza de choque del Partido Aprista. ¿Es cierto? ¿Vas a la candidatura con Jorge y con Mauricio?
Bueno, primero la primera pregunta, bueno, sí, me tocó la responsabilidad de poder asumir la inscripción del partido en forma conjunto con los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, pero sobre todo los compañeros dirigentes de las regiones y de las provincias del país, quienes hicieron un enorme esfuerzo porque, Oscar Eduardo, recordarás que nosotros tuvimos la pérdida de nuestra inscripción, pero también logramos inscribirnos nuevamente ante el ROP en tiempos de pandemia. Eran tiempos muy difíciles, muchos compañeros que salían a recolectar ficha por ficha, incluso perdieron la vida ante ello, pero su aprismo era tan fuerte que la esperanza de poder volvernos a inscribir les hacía poder recorrer las casas de los compañeros en diversas partes de la región. Lograste la y nos inscribimos, Okay, estamos ahora entre punto para ti, punto peruano, punto aprista. ¿Vas a la fórmula o no vas? Mira, yo la verdad me siento bastante contenta que en mi recorrido por todo el país, por las provincias, por las regiones, los compañeros tengan un especial apoyo a mi persona y pues hablan y me proponen pues no poder postular en alguna de las planchas del partido. Entonces ahora yo me he puesto como objetivo principal poder seguir impulsando el partido, porque luego de la inscripción nosotros hicimos un trabajo de poder fortalecer institucionalmente a nuestro partido. Pero vas a la plancha. Entonces, ¿o no? O sea, ¿es cierto que has hablado con Jorge del Castillo? ¿Es cierto que hubo la propuesta para que vayas a esta plancha? Bueno, con Jorge del Castillo siempre conversamos, ¿no? Y respecto al tema de la plancha, en algún momento se ha conversado, pero en el momento preciso se tomará la decisión. No, se tomará la decisión. Yo agradezco a mis compañeros que siempre en las publicaciones internas me ponen en una plancha, en otra plancha el partido, pero lo que saco allí de importante es el aprecio y sobre todo que ellos quieren verme representar al partido. Representar al APRA es un honor, desde donde sea es el partido de más tradición en nuestro país. Belén, fue una sorpresa que aparezca una plancha contestataria, la de Velázquez Quesquén con Carla García y el abogado Abanto. En algún momento Carla García ha dicho que le han jugado con cartas bajo la mesa. ¿Qué ha pasado? Mira, no entiendo realmente a qué significará ello. No creo que sea nada interno o personal, ¿no? Sí te digo que no solamente hay una plancha, hay aproximadamente 6 planchas dentro del partido. Sí, cuéntame quién es más. Así que nosotros somos, a diferencia de otros partidos, creo que sin lugar a dudas el partido que más democracia interna está haciendo y ha alborotado un poco las noticias nacionales. Aurelio Pastor también quiere postular. Mira, hay aproximadamente 6 compañeros que han expresado su voluntad. La plancha de Jorge del Castillo, la plancha de Hernán Garrido Leca. Ah, Hernán aparte estaría. Así es lo que él ha referido. Estaría Velázquez Quesquén, ¿no? Estaría el compañero Valderrama, estaría el compañero Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, y el compañero Rafael Ceballos, y ahí por ahí el compañero Valqui, que también ha referido su expresión de poder ser precandidato al partido. Así que vamos a tener unas internas bastante variadas, pero sobre todo va a prevalecer la voluntad del pueblo peruano. Nosotros hemos decidido que sea bajo un militante, un voto. Un militante, un voto. Ahora, es raro esto porque, a ver, se pensó en algún momento que Hernán Garrido Leca iba a ir con Carla García. Es más, estaban corriendo de la mano. Ahora Carla, por otro lado. Enrique Valderrama, lo levantan, hablan de él. ¿Qué profesión tiene? ¿Estudió algo? Sé que es bachiller en Derecho, ¿no? Según lo que conozco. Es uno de los compañeros que también está postulando internamente con el pleno derecho que le corresponde, pero es parte de una generación, ¿sí?, de jóvenes, y todos los compañeros que están postulando internamente tienen sus Alan García compañeros. tuvo un grupo primero de 25 jóvenes y luego de 15 jóvenes, y tú movías las juventudes, porque tú eres chapista. Tú estés de la CHAP, la JAP, ok, estás desde tus orígenes, porque tu padre fue secretario general del APRA en Ica, ¿no es cierto? Entonces, tuviste la relación con Alan García. Alan García, digamos, generó una generación de jóvenes entre los 30 y los 40 años, los cuarentones, los nuevos cuarentones del APRA. ¿Estuviste en ese grupo? Sí, mira, Alan, luego que viene del exilio en el año 2001, él empezó a poder preparar cuadros dentro del partido. Creo, sin duda, fuimos o somos las últimas generaciones que prepararon. Él hizo las famosas escuelas de formación juvenil. Yo fui parte de la primera escuela, pero luego de las 15 escuelas que hizo, que integraban 4 compañeros por regiones, pues él hizo una selección de 20, entre los cuales estuve yo.
y ahí nos preparaban, ¿no? Los exministros del primer gobierno, compañeros, me acuerdo que el compañero Ricardo Pinedo era el coordinador y que nos tenía pues 15 días en la Casa del Pueblo sin ver televisión, sin teléfono, sin radio, para poder concentrarnos en las clases. Yo recuerdo mucho algo anecdótico. Alan era un compañero, una persona súper inteligente y brillante. Y recuerdo que la última clase, el día 15, era con Alan. Y él nos daba una clase de la historia del Perú y la economía del Perú y del mundo, desde 1979 hasta ese año 2001. Y hacía su cuadro sinóptico, me acuerdo mucho en las aulas de oratoria del partido ahí en Alfonso Ugarte, y él nos explicaba en un solo cuadro todo ello, y de verdad que era o sea, no nos cansábamos de poder escucharlo. Tal es así que la clase empezaba 8 en punto. Tenías que estar 8 en punto, si no entrabas, y hasta las 4 de la tarde. Ni ganas de almorzar, porque era tan importante escucharlo, Alan, que realmente nos generaba, ¿no?, bastante entusiasmo poder ver al presidente del país. No, era un orador y Así además es. un catedrático de primer nivel. Yo tuve la suerte de haber sido alumno de Alan García en la Universidad Federico Villarreal. Él era nuestro catedrático en Derecho y Ciencias Políticas. En el primer ciclo era nuestro catedrático en Introducción a las Ciencias Jurídicas. ¿En qué año? El año 80. Joven aún. El año 80, Alan sí estaba... 30 años. Tenía 30 años. 30 años. Recién llegaba él de Europa, de España, pero dejó la cátedra porque lo eligen diputado y lo reemplaza Manuel Aquésolo, que luego fue el presidente del INPE en ese nefasto momento de la masacre del Lurigancho y el frontón con Sendero Luminoso. El APRA quiere volver al poder. El APRA puede porque sabe, dicen, ¿ok? Sí. El APRA ha tenido problemas de imagen, ha tenido problemas de corrupción en su gobierno por el caso Odebrecht, por el mismo caso de Jorge del Castillo con la suite de Canán, ¿ok? Tienen sus problemas de imagen en el partido aprista. A ver, yo creo que vamos a poner puntos. Para empezar, nosotros, como cualquier gestión de gobierno, siempre han habido temas de sindicaciones. Y como abogada, voy a decirlo esta vez sí, no tenemos a un solo compañero aprista en un penal. No tenemos a un compañero que haya sido sentenciado, que en el gobierno sí... ¿Ya salió Chinén, el que estaba por los narcoindultos? El compañero en ese momento, Chinguel, que tenía en este caso un proceso por lo de Chilca y todo ello, él está, sí. Entonces sí hay uno, pues. Pero nosotros no tenemos a un compañero, tú me has mencionado Jorge el Castillo, me has mencionado algunos compañeros que han tenido cargos dentro del gobierno aprista como ministros, ¿no? Pero que han habido sindicaciones, sin embargo, no han habido, digamos, no alguna sentencia en contra de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que incluso han habido algunos amigos invitados que hubieron en el gobierno, los cuales, bueno, sí se ha descubierto, o sea, ha habido toda una campaña también muy negativa hacia el partido. Exacto, pero también hay que saber, Óscar Eduardo, que después de nuestro exitoso segundo gobierno, porque no cabe duda que fue el mejor gobierno de la historia del Perú. Definitivamente las cifras macroeconómicas lo dicen. Totalmente. Después del primer gobierno desastroso, en el segundo, digamos... Primer gobierno en que Alan aceptó sus errores, claro, pero en el segundo gobierno superó las expectativas de quienes decían que no íbamos a hacer un buen gobierno. Y lo demostramos, 152.000 obras que se hicieron porque el pueblo nos eligió en ese momento para poder hacer obras, pero además también, Óscar Eduardo, y tú bien lo sabes, como comunicador, que se satanizó al APRA. Se quiso satanizar el APRA. Bueno, hubo un plan sistemático respecto a ello y lo que concluyó con que Alan García pues ya no esté ahora con nosotros. Sí, lamentablemente. Y Alan García ha muerto inocente. Totalmente. No se le demostró totalmente. Hasta el día de hoy. Y ahí los traidores, y hay que decirlo, los desgraciados, los malditos que lo han traicionado y que hablan de un muerto que no se puede defender, como es el caso de, hay que decirlo, de estos impresentables como Atala y el otro que era su secretario. Nava. Totalmente. Totalmente, pero mira cómo es la vida y cómo pasa el tiempo. Y hoy vemos a un Vizcarra que va a cumplir 5 meses de prisión preventiva porque así lo ha dictado el Poder Judicial. ¿Sabes qué es lo que me ha sorprendido ahora que me dices de Vizcarra? En las calles ahora he sentido júbilo, alegría. Sí. Como si hubiésemos ganado un partido de fútbol, como si hubiesen metido gol. Sí. La gente en el momento que daban esa información
sonaban los claxons en las calles de Lima. O sea, hay conciencia colectiva sobre Claro, lo lo que que pasa es que a veces lo que vemos en las redes no se refleja lo que realmente pasa en la ciudadanía, porque se manejan las redes y Vizcarra tiene sus programas que manejan sus troles y lo felicitan, lo aludan, ¿no? Pero no es la realidad. La realidad es lo que tú me estás diciendo. Entonces, yo volví a lo de Vizcarra porque fue Vizcarra quien armó todo este circo para poder darle una detención preventiva contra el presidente García. Y cuando han pasado los años, Karma. hemos visto, se llama karma, y vuelve ahora algunas palabras que dejó el presidente en su carta y decía, he visto desfilar a algunos esposados con sus míseras vidas, y es lo que está pasando ahora con Vizcarra, ¿no? Ahí Y entrego mira, mi cadáver para escarnio de mis enemigos. para los enemigos. Así Y es. mira cómo proféticamente se van cumpliendo esas cosas. Y vemos otro presidente más que va a ir al penal. Ahora Vizcarra, por el juez que ha dictado esta prisión preventiva respecto a estos ilícitos de cohecho que se han cometido cuando era gobernador regional en las Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, pues sabemos que a pesar que en junio se le dictó improcedente una prisión preventiva y que ante la apelación del fiscal es que ahora se vuelve a hacer una nueva audiencia y pues se ha dictado prisión preventiva. Entonces, todo es cíclico y todo da vuelta. Cíclico. Así es. Belén, ¿también quieres ser diputada o senador? Eres muy chiquilla para senador. Gracias. O también quieres ser... Gracias por el piropo. Bueno, mira, estamos en política y en política, más allá también de la representación que yo tengo ¿Pero el sí alto, quieres el llegar a alto, diputado ¿no? o senador? Claro que sí, donde mi partido me pueda dar la oportunidad y sobre todo en el recorrido que se hace en las bases del partido, yo estaré ahí siempre al frente, con mucho Secretaria orgullo. General del Partido Aprista Peruano, Belén García, agradezco sobremanera que hayas venido, por fin te Gracias. conocemos, Gracias. Siéntate más en televisión, Claro esta que es tu sí. casa, bienvenida. Estaré a tu invitación hacemos, pues, nuevamente. que te conozca el pueblo. Así Y es la representante mujer de los apristas, el cargo máximo que tiene el Partido Aprista en su organización política. Muchísimas gracias, mucha Muchas suerte, Dios te gracias. bendiga y que les vaya bien. Total, el APRA nunca muere. Nunca muere. Y estamos más presentes que antes. Yo creo que ante esta situación en la que atraviesa el país, en esta crisis política, económica y moral, el APRA es una alternativa que va a satisfacer al pueblo peruano, porque nosotros necesitamos volver a la justicia social. Y es lo que Muchísimas nosotros gracias. Soy siempre Óscar Eduardo Bravo. Agradezco vuestra gentil sintonía. Nos encontramos nuevamente mañana de 8 a 9 de la noche a través de la señal de ATV+. Esto es Franco y Bravo. Pasen muy buena noche. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Gracias.